Queridos amigos, bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Una vez más, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Nuestros miércoles de criminogénesis, como siempre, agradeciendo al doctor Alejandro Carlos Espinosa, que gracias a ese esfuerzo y esta mancuerna que hace criminogénesis con Universidad INADEC, con INADEC TV, por aquí estamos transmitiendo y compartiendo temas muy importantes, muy relevantes. Agradecemos infinitamente por ahí nuestra querida abogada Keren. Un saludo a Puebla. Aquí está el regalito. Muchas gracias. Hablando de criminogénesis. Queridos amigos, un tema que nos ocupa el día de hoy, bastante polémico, muy álgido, muy ríspido, muy complicado, sobre todo en un país máximo exponente del catolicismo en América Latina, prácticamente. Hablar de pederastía clerical no es fácil, pero es un tema que tenemos que tratar y vamos a tratarlo con los expertos, y precisamente para eso tenemos de invitado el día de hoy a nuestro querido maestro Sergio Méndez Silva. Él es licenciado en Derecho con mención honorífica y maestro en Derecho por alto desempeño académico por la Facultad de Derecho de nuestra gloriosa UNAM. Cursa el doctorado en Derecho en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es profesor en la licenciatura en Derecho en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue abogado del Centro Pro DH y del Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Se desempeñó como consultor para Women's Link Worldwide y para Sin Fronteras IAP. Trabajó como capacitador para el INMujeres aquí en el DF, antes DF, ahora Ciudad de México, y para Semillas. Fungió como director de defensa y encargado de la Dirección General de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la CMDPDH por sus siglas, la organización con la que participó en el litigio del caso Radilla Pacheco, del cual les hemos hablado tanto aquí, queridos amigos, y que la Corte Interamericana fija un precedente en el Estado mexicano hablando de jurisprudencia. Fue abogado de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México, AMARC México, y de los periodistas de la revista Contralínea. Se desempeñó como segundo visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León y como asesor en derechos humanos en la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, por mencionar un poquito de esta trayectoria tan amplia de quien nos visita el día de hoy. De verdad, maestro, un gusto que esté con nosotros. Gracias por estar. Bienvenido a INADEC TV, y a Más que Leyes, educamos la conciencia desde este espacio, maestro. Muchísimas gracias, Delia, por la invitación. Es para mí un gran placer estar aquí con ustedes este día. Antes de comenzar de lleno, como siempre, nuestros miércoles de criminogénesis, ¿qué cree? Que el doctor Alejandro Carlos, formamos un clan, les digo yo, él dice que es una palabra fuerte, yo digo que no. A la gente de criminogénesis le envía un pin, entonces me va a hacer favor de permitirme ponérselo. Claro, muchas gracias. ¿Aquí estará bien? Sí. Qué bonito. Perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, parte del clan criminogénesis, doctor Alejandro Carlos, entregado el PIN, parte de este grupo importantísimo de una revista especializada en criminología y derecho penal, queridos amigos, donde se tratan temas como el que vamos a tratar hoy y por expertos, de verdad, expertos juristas en nuestro país. En el país cobra importancia particular el caso de Marcial Maciel, hablando de pederastía clerical, fundador de la Legión del Cristo. Maciel murió en 2008 y entre acusaciones de abuso sexual contra seminaristas y niños y la exigencia por parte de las víctimas de que pidiera perdón. Uno de los acusadores de Maciel fue el exrector de la Universidad Anáhuac, Juan Manuel Fernández Amévar, cuyo caso fue dado a conocer por Alberto Atié Gallo, y hablando de 1997, 9 exlegionarios enviaron una carta pública a Juan Pablo II donde denunciaron abusos sexuales por parte de Maciel. Por empezar un poquito, maestro querido, de verdad, temas tan importantes, tan difíciles de tratar, y haciendo esta referencia, por aquí un experto en criminología sexual nos daba la diferencia entre pederastia y pedofilia, ¿no? Entonces los pederastas son los hombres que gustan más de los niños, varones, y ahí es una diferencia enorme. Cuéntenos un poquito.
Pues hay una circunstancia bastante grave que ha estado pasando no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Que son los ataques que nosotros hemos dicho son generalizados y sistemáticos en contra de un sector de la población civil, en este caso el sector de niños y niñas, cometidos por agentes extranjeros, porque esos son, digamos, los agentes clericales, fundamentalmente pues obispos o los altos integrantes del clero, ¿no? Como los cardenales, por ejemplo. Y finalmente todos ellos responden a un estado extranjero, que es el Estado Vaticano, porque finalmente el Vaticano es un estado reconocido internacionalmente, tiene un asiento permanente en la Organización de las Naciones Unidas. Y protector de sus huestes. Sí, por supuesto, porque además se conoce, se sabe, y esto es algo que se ha reclamado todo el tiempo, que pues el Vaticano y el alto clero ha protegido a los sacerdotes que han cometido abusos y violaciones y ataques sexuales en contra de este sector de la población civil en condiciones de vulnerabilidad, que son los niños y las niñas. Pero hemos encontrado que, además de que esta circunstancia se ha dado, existe un estado de impunidad también generalizada y permanente, y que no ha habido, por lo menos en México, una intención real ni por investigar los casos, ni por sancionar a los responsables, y mucho menos por reparar a las víctimas. Y pues actualmente hay algunos casos que se están tramitando en los tribunales, y entre esos casos está un caso que yo represento, que es el de 8 víctimas de Marcial Maciel, que cuando eran niños jóvenes, adolescentes, seminaristas, pues fueron atacados por Marcial Maciel, pero que después, hoy todos ellos tienen más o menos entre 70 y 80 años, pues buscan que se les repare por los actos de Maciel, y justamente hemos buscado pues que conozcan los jueces el caso, que también lo atienda la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, eventualmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por este estado general de impunidad que actualmente existe. Entonces, digamos que hay que remontar todos los obstáculos que están enfrente y pues ir cuesta arriba en esta lucha por la justicia. Entonces, no es algo novedoso, desde luego, por lo menos no en el mundo, pero sí es algo muy difícil en nuestro país. Muy difícil. Podemos remontarnos y es fácil ahora, queridos amigos, simplemente teclear algunas letras, simplemente pongan pederastia clerical y les aparecen todos los casos en el mundo. Vimos en Estados Unidos, donde también se posiciona fuertemente, influye también mucho el hecho de que otras religiones tengan una fuerza importante en Estados Unidos, y es como que este choque de titanes, ¿no? Porque a final de cuentas yo les comento, no les gusta a algunos, pero el clero es una empresa como tal, y los presbíteros son gerentes de sucursales en todo el mundo. Esa es la verdad, y conozco a algunos que están adentro. Entonces, también lo que sucede puertas adentro con ellos como empresa está complicado, está difícil de tratar. Sacar dinero del Vaticano para resarcir los daños, si es que se pueden resarcir en dinero, hablando de los miles de millones que en Estados Unidos se dan, hay una diferencia enorme con lo que sucede aquí en nuestro país, porque ni justicia, ni resarcimiento de daños, ni ayuda psicológica o acompañamiento. ¿Qué pasa en nuestro país al respecto? Bueno, nosotros hemos tratado, por lo pronto, de que el Poder Judicial de la Federación conozca del caso. Inicialmente se presentó una demanda por daño moral ante los jueces de distrito en materia de procesos civiles federales, pero el Poder Judicial de la Federación no quiso asumir competencia, no obstante que nosotros sostenemos que tiene competencia, porque en esta demanda por daño moral obviamente se buscan que se adopten medidas de reparación por parte, en este caso no de Maciel porque ya falleció, pero sí de la sucesión y sí de la organización Legionarios de Cristo para las víctimas. Pero si bien en este juicio por daño moral, gracias a lo que la Corte ha decidido sobre que en juicios de responsabilidad subjetiva extracontractual,
podrían caber los daños punitivos, ¿no? Ujú. Y en esa circunstancia el daño punitivo implica una sanción en sí misma y que podría permitir además el pago de un monto por compensación, pues que pueda ser millonaria, ¿no? Ujú. Que pudiera eventualmente resarcir en términos, digamos, estrictamente de pago de indemnización, pero no solamente de eso, a las víctimas. Pero no nada más hemos intentado la vía del juicio por daño moral. Insisto que el Poder Judicial de la Federación no quiso asumir competencia, entonces tenemos la vía expedita para intentarlo por la vía de los juzgados civiles locales. Pero adicionalmente también hemos acudido a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque no solamente se trata de que se sancione a los responsables de quienes todavía estén vivos y quienes le dieron protección a Maciel, porque la cosa no solamente puede quedarse en una simple disculpa y ya, digamos, unilateral, ¿no? Sin intervención de las víctimas, porque queremos que se adopten pues, garantías de no repetición, medidas de satisfacción. Entre esas medidas, pues sí, podría estar la disculpa pública, pero no porque la Legión de Cristo diga yo ofrezco una disculpa y ya nada más, sino porque esto tiene que ser de común acuerdo con las víctimas. O desde el Vaticano ofrezcan perdón. Exactamente, sí, y qué más cosas, ¿no? Obviamente en el marco de la reparación integral, porque bueno, ya no se pueden, digamos, lograr medidas enteramente restitutivas, es decir, no van a poder regresar a la situación de las víctimas al estado en que se encontraban antes de las afectaciones que sufrieron, porque algunas fueron atacadas sexualmente y sufrieron otro tipo de humillaciones. Pero bueno, con este tipo de medidas, insisto, garantías de no repetición, que se pretendería con una garantía de no repetición, que el Estado adopte medidas legales, protocolos, etcétera, para evitar que este tipo de cosas ocurran, ¿no? Que los grupos clericales tengan vigilancia constante, permanente, que existan además pues protocolos y leyes que sean más claras sobre cómo se debe de actuar para proteger a niños y niñas, y adicionalmente cómo se tiene que asumir una vigilancia real sobre los grupos, las asociaciones religiosas que en este país pues actúan con una grandísima libertad y además con una total impunidad cuando pasan cosas como estas, y adicionalmente también medidas de satisfacción como la disculpa pública y otro tipo de medidas resarcitorias que puedan atender para las víctimas, ¿no? Igualmente, pues sí, el pago de compensaciones que forma parte de lo mismo, pagos de indemnizaciones porque existe el daño moral, pero también hay afectaciones de tipo material al proyecto de vida, que eso también tendrá que ser resarcido. Igualmente medidas de rehabilitación porque no se han adoptado ningún tipo de medida para atender psicológicamente a las víctimas, para rehabilitarlas también socialmente, no solamente la rehabilitación, digamos, médica o psicológica, con la atención que se pueda dar por parte de médicos o de psicólogos, sino también una rehabilitación al proyecto de vida, a su forma de entender el mundo que se vio afectado por lo que ocurrió en este caso por parte de Marcial Maciel, los legionarios, pues que hoy siguen activos. Que es el caso más nombrado, pero hay muchos más por ahí sí, que, claro, que no están dentro de los legionarios de Cristo. Digo, es así la verdad. Por ahí hemos visto situaciones complicadas y difíciles. Nos habla de la Comisión Estatal, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Hemos tenido una serie de denuncias en contra de quienes la integran o de quienes la dirigen, precisamente porque pareciera que más se ocupan de hacer negocio que de atender realmente a las víctimas. Hasta donde en este caso en particular, hablando de víctimas de pederastia, sí se les da solución o ayuda o acompañamiento. Sí, es un problema que me parece es, digamos, estructural, ¿no? Las anteriores administraciones, porque hoy tenemos una nueva titular que es Mara Gómez, la nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues me parece que llega con una nueva intención, ¿no? Hemos tenido ya reunión con su equipo para plantear la posibilidad de que la comisión atienda el caso de las personas que representan las víctimas, y ellos lo que nos han dicho es que ha habido muchas cosas irregulares en el pasado. Por ejemplo, ha ocurrido que se le da preferencia a un cierto tipo de víctimas, a otras no, a algunas se les brindan los apoyos, el manejo a veces es discrecional, a otras se les ponen muchas trabas para poder... Clientelismo electoral se le llama allá adentro también. Sí, ha habido ahí muchas fallas, ¿no? Por parte no solamente de quienes la encabezan, sino también a mí me parece que el diseño de la ley no es a veces la adecuada, ¿no? Hay muchas cuestiones ahí que quedan a interpretación, que no se han resuelto
que los tribunales tienen que entrar para resolver las diferencias que se dan con motivo de la interpretación y aplicación de la ley. Entonces creo que hoy hay un escenario nuevo. Yo le doy el beneficio de la duda a la nueva titular. Ella además es sensible y es una defensora de los derechos de las personas. Entonces yo creo que esto puede cambiar la situación. Hay que darle un poco de tiempo y bueno, esperamos que la comisión pueda atender el asunto. La comisión ejecutiva, en mi opinión, es un ombudsperson especializado en materia de víctimas, ¿no? Y la comisión, obviamente, por ejemplo, es muy difícil en un país como este, en donde hay tantas víctimas de hechos, de tantas personas y además de hechos tan graves. El abanico tan grande de problemas que tienen que manejar. ¿Dónde encasillan cada uno? Eso sí está complicado. Es complicado porque además los procedimientos para poder reparar a las víctimas de forma integral son sumamente técnicos, muy complejos y poco eficientes. Por ejemplo, al ser la comisión ejecutiva un ombudsperson especializado en víctimas, pues no tiene, sus decisiones no son obligatorias de primer momento, porque no es que ella diga, pues hágase tal cosa para adoptar, digamos, garantías de no repetición, sino que quedan bajo gestión de la comisión para que las autoridades competentes puedan implementar las medidas que eventualmente ellos decidan hacer. El pago, por ejemplo, de compensaciones, pues obviamente queda en función de la disponibilidad presupuestal. Yo por eso lo que decía, en un país como este de tantas víctimas, donde todas reclaman reparación integral y entre otras cosas el pago de indemnizaciones, obviamente no hay para todo el mundo. Eso es un problema que hay que resolver, ¿no? Y que muchos ya lo utilizaron como negocio, porque más de alguna víctima ya se ha llevado bastantes millones, y lo digo porque conozco muchos casos, y hasta donde también se vuelve un negocio. Esa situación está complicado, es muy difícil al interior de lo que está sucediendo ahí. Sí, claro, es muy complicado porque, por ejemplo, si se inicia un juicio de responsabilidad patrimonial o cualquier tipo de procedimiento de responsabilidad patrimonial, se tiene que hacer el reclamo primero ante la autoridad que es la responsable, y eso ya no es con una comisión de víctimas, claro, sino que ya es, digamos, en función de la ley de responsabilidad patrimonial, de responsabilidad objetiva, pero también es una ley sumamente limitada, no permite otro tipo de medidas de reparación, hay que hacer litigio estratégico, también está sujeta a disponibilidad presupuestal el pago de compensaciones, claro, para las víctimas. Simplemente para que sean aceptados primero como reconocido como víctimas. Sí, hay un procedimiento muy, muy largo. Y eso es un viacrucis, sí, es un viacrucis, de verdad, es un viacrucis legal. Y, por ejemplo, ahora la práctica actual, porque nosotros decimos, hay distintas formas de hacer reclamos, ¿no? Pero, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahora, bueno, apenas empieza la nueva ombudsperson nacional, pues yo que también... por cierto también es como que hay demasiado silencio y eso a mí me preocupa. Sí, ahí hay una situación que, pues yo espero que ella en su momento tenga claro que tiene que resolver, y que la independencia es algo que se tiene que manifestar. La autonomía. Por supuesto, y se tiene que pronunciar sobre ciertos temas. Pero más allá de lo que hoy, digamos, hay una nueva problemática en función del tipo de nombramiento y la persona que se encuentra, pero más allá de eso hay una, digamos, como conducta también de corte estructural ya histórica de la CNDH, de no querer emitir, digamos, recomendaciones eficaces. Por ejemplo, se presentan casos, y eso me ha tocado vivirlo, donde emiten recomendaciones sin siquiera citar una sola vez a una víctima para saber qué fue lo que ocurrió. Hacer una investigación exhaustiva para enterarnos de la verdad. Totalmente, ¿no? Bajan el perfil jurídico y político de los casos, se niegan a adoptar medidas de reparación integral tal y cual como lo pudiera hacer un ombudsperson como la CNDH. Actualmente, por ejemplo, la práctica es que emiten recomendaciones, piden medidas de reparación, pero turnan a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entonces, luego no se ponen ni siquiera de acuerdo entre SEAB y CNDH. Totalmente. Sí, es un grave problema. Pero además hay otra cosa que a mí me preocupa muchísimo, y por eso le digo que las víctimas en México están desprotegidas sumamente. La Suprema Corte hace, me parece, unos 2 o 3 años se pronunció respecto a que no procede el amparo en contra de los organismos públicos defensores de derechos humanos, ¿no? Que al despojar la Suprema Corte a las organizaciones civiles, yo soy parte de una organización civil y en esa calidad llevo el caso de las víctimas de Marcial Maciel,
las organizaciones civiles solo tenían como instrumento el juicio de amparo para litigar en contra de la CNDH. Resulta que la CNDH se supone que defiende derechos fundamentales, pero en realidad las víctimas tienen que litigar en contra de la CNDH, pero la Suprema Corte despoja a las víctimas de poder promover el juicio de amparo y la CNDH queda como una ínsula de impunidad donde puede hacer lo que se le pegue la regalada gana, ¿no? Eso por un lado, pero adicionalmente también la Suprema Corte, en otro criterio que a mí me parece gravísimo y muy preocupante y con lo que yo estoy totalmente en contra, es que despojó al juicio de amparo también de su posibilidad reparatoria, ¿no? En otra sentencia la Corte ha dicho que el juicio de amparo solamente permite medidas restitutivas. Claro, trata de disfrazarlo en sus argumentos, en el sentido de que, pues sí, se pueden garantías de no repetición, media satisfacción, compensaciones en función de la lógica del juicio de amparo. Pero en aquello que la ley es interpretativa, sí, querido abogado. Claro, pero en realidad lo que está diciendo la Corte en su sentencia es el juicio de amparo, que se supone que queríamos que fuera un juicio de derechos humanos, es un juicio muy técnico, absolutamente elitista, completamente eficaz, es un procedimiento chiquititito y para fines de reparación no sirve para absolutamente nada más que para medidas, digamos, restitutivas en aquellos casos en donde se pueden regresar las cosas al estado en el que se encontraban antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con personas que son víctimas de desaparición, que son víctimas de tortura, que son víctimas de violencia sexual? Pues en esos casos no se pueden regresar las cosas al estado en que se encontraban antes, pues el juicio de amparo es ineficaz. Entonces, si nosotros vemos cómo está, digamos, la estructura legal, es sumamente difícil remontarla porque el diseño está muy mal pensado, resulta completamente ineficaz y precisamente por eso se vuelve un espacio, todos los procedimientos de reparación, para negociaciones políticas, preferencias los para vicios víctimas ocultos y los recovecos legales. Totalmente de acuerdo, y por supuesto eso es totalmente discrecional y además arbitrario, y eso se prestaba, pues, a todo tipo de tropelías en el manejo de los recursos de las víctimas y en que no se atendiera a todas las personas en una condición de igualdad y sin ningún tipo de discriminación. Entonces es un serio problema, ¿no? Adicionalmente de que en México pues es, digamos, el campeón mundial de la impunidad, ¿no? Donde aquí nunca pasa nada a pesar de las cosas tan graves que vive la sociedad mexicana. Tocamos el tema de la CEAV, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y tocamos el tema de la CNDH porque son los principales, o en la teoría, garantes precisamente de los derechos humanos y de las víctimas, queridos amigos. Y iba en relación a la pregunta esta, donde usted nos dice que el Poder Judicial de la Federación parece que tuviera oídos sordos, hace caso omiso. Y si la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la CNDH, que son los entes más mayores en nuestra sociedad, no pueden presionar, entonces, y el otro no pone atención, ¿dónde quedan las víctimas? ¿Cuál es la postura real del Poder Judicial de la Federación? Bueno, el Poder Judicial, yo he dicho que en los últimos, por lo menos en los últimos, yo creo, 10 años, quien ha reconfigurado el Estado Constitucional de Derecho a partir de la reforma 10 de junio de 2011 y de la reforma al juicio de amparo de 6 de junio del mismo año, ha sido la Suprema Corte. O sea, yo creo que la Suprema Corte, yo sí puedo decir esto con total seriedad, ha sido el poder más revolucionario de la última década, por lo menos finales de la novena época, todo lo que va de la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación. La Suprema Corte ha estado muy bien. Por ejemplo, la Corte ha determinado que la tortura es imprescriptible y los actos de violencia contra mujeres o niños se han considerado en el derecho internacional de los derechos humanos como equiparables a actos de tortura. Entonces, digamos que las víctimas de violencia sexual por parte de sacerdotes o de organizaciones clericales son actos imprescriptibles. Entonces, en el ámbito penal y también para reclamo en materia de derechos humanos. De hecho, mi pregunta iba enfocada hacia allá. Ayer platicábamos con especialistas en otro tipo de derecho y cada quien, a zapatero tus zapatos, decía Goya, ¿no? Entonces, en esa pregunta, la pregunta la teníamos en el aire y era esa. ¿Prescriben estos crímenes, prescriben estos delitos en nuestro país? Porque estamos hablando de personas que ya tienen 80, 70, 90 años, hay jóvenes y demás. ¿A qué tiempo puedo hacer una denuncia y cuánto puedo esperar para que la justicia me dé su beneficio y la prescripción, sobre todo, el saber? Bueno, son imprescriptibles, porque insisto que la violencia sexual en contra de menores de edad, niños, niñas, o contra mujeres, como se ha hecho esa equiparación, o sea, esta violencia sexual se equipara a tortura, y si la Corte Mexicana ha dicho que la tortura es imprescriptible, entonces, en mi opinión, no han prescrito estos delitos. Pero no nada más por eso, sino porque, por ejemplo, nosotros en el caso de los legionarios,
hemos dicho que este tipo de ataques constituyen delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad precisamente se refieren a ataques que provienen, digamos, de autoridades gubernamentales y que son sistemáticos y generalizados. Sistemáticos porque son intencionales, se mantienen en el tiempo, y son generalizados porque se ataca a un sector de la población civil, en este caso en condiciones de vulnerabilidad, que son los niños y las niñas. Pero adicionalmente existe el auspicio y protección de un Estado extranjero, como es el caso del Vaticano, ¿no? Porque aquí, bueno, se le dio a conocer a los obispos, se le dio a conocer a los cardenales, a toda la estructura gubernamental del clero católico mexicano, y nadie movió un dedo, ¿no? Pero no solamente en México, en el mundo entero. Bueno, sí movieron dedos, movieron manitas, crearon una casa de reposo, de retiro por allá en Coahuila para curar de estos males, porque estaban afectados en su momento estos presbíteros y actuaron sin saber qué estaban haciendo. Entonces tendrían que recluirlos para ayudarlos psicológicamente, y la reparación del daño y la reparación psicológica de los afectados y el qué está pasando, porque por ahí vemos a Julia, un saludo queridísima, todos los días en el Zócalo, todos los días hablando en contra denunciando a voz en cuello a Norberto Rivera Carrera desde hace muchos años, denunciando cómo la ha atacado y demás, denunciando ese tipo de cosas, y no sucede nada. Y lo que pasa en nuestro país, hasta dónde se convierte también los obispos y los altos jerarcas en cómplices de un delito, cuando solamente mueven de lugar al violador, mueven de lugar al acosador serial, y siguen haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, protegidos ante la impunidad. Y también habría que ver lo que denunció en algún momento Lidia Cacho, ¿no? Es una red muy grande, hasta donde también la parte política está metida en estos grupos entramados de poder y de suciedad de nuestro país. Sí, claro, la verdad es que es toda una estructura, ¿no? Por eso lo que nosotros decimos es, por ejemplo, nosotros hemos equiparado a los Legionarios de Cristo con una organización criminal. Así es. En el marco del derecho penal internacional. Lo hemos estado planteando ahora que vamos a presentar nuevamente la demanda por daño moral, queja en CNDH y todo eso que ya ha estado corriendo. Insisto, ya tenemos contacto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En fin, lo que nosotros queremos es que justamente haya un pronunciamiento al respecto. Desde luego que esto implica elevar el perfil político y jurídico del caso, ¿no? Y es algo que desde luego genera muchísimo resquemor. Hay que hacer trabajar el engranaje que está por ahí oxidado, maestro. Así es difícil, con toda franqueza lo pienso. Bueno, nuestra idea es que este asunto eventualmente llegue a la Suprema Corte, porque bueno, va a terminar así. Es mi experiencia como defensor de derechos humanos de víctimas, que no obstante que puedas tener alguna sentencia en donde se determine incluso por parte de la Suprema Corte que fuiste víctima de violaciones graves a tus derechos humanos, aún teniendo eso, el procedimiento, digamos, de reparación se vuelve un viacrucis legal. Viacrucis legal, eso es auténticamente. En México los procedimientos legales son sumamente complejos, son muy técnicos, adicionalmente se tardan muchísimo tiempo en resolver. Y la gente, por ejemplo, las personas que yo defiendo tienen ya 80 años, muchos de ellos están enfermos, pues ellos tienen temor de que eventualmente puedan fallecer sin que el Estado... Una reparación económica, prácticamente ya de qué les sirve, sí, querido mío. Sí, si ya toda su vida fue echada a perder, fue desperdiciada, fueron vulnerados, y toda su vida de sufrimiento. Si lo tomamos en consideración de acuerdo a la dogma católica, pues perdón, el infierno lo vivieron aquí en la tierra. Entonces, ¿de qué se trata ese asunto? Sí, claro. Ha sido una situación difícil de remontar. Y entonces, pues ese es el escenario en el que hoy estamos nosotros actuando, y pues buscamos desde luego que las autoridades del nuevo gobierno pues tengan sensibilidad y decidan darle trámite a estos asuntos de una manera que sea eficaz y además de manera pronta. Yo siempre he dicho que los procedimientos podrían tramitarse de una manera muy sencilla, pero francamente pues ninguna autoridad está dispuesta a reconocer que comete errores, que es inepta, punto. Sí, por supuesto. Porque es ineptitud muchas veces, o es omisión. Sí, y eso es muy difícil, ¿no? Que
que quieran asumirlo. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, que tendría que supervisar la aplicación de la ley de asociaciones religiosas, ¿no? A mí me parece que hay una responsabilidad directa del gobierno mexicano por no supervisar lo que hacen las organizaciones religiosas en este país, ¿no? Cómo se relacionan con sus feligreses, qué tipo de denuncias se presentan internamente, si los órganos de gobierno de las organizaciones religiosas no son capaces de resolver los reclamos que se presentan al interior, y además de que no son capaces, no dan vista a las autoridades gubernamentales para que eventualmente sean ellas las que sancionen mediante los procedimientos que nos aplican a todos y a todas, ¿no? Las leyes mexicanas. Pues eso genera un estado de impunidad total, y además si vemos que estas organizaciones clericales, en lugar de denunciar a los que cometen delitos en su seno, se dedican a protegerlos, pues entonces tenemos ahí el caldo de cultivo para la impunidad total en la que nos encontramos. Por esa razón, pues para nosotros esto empieza con el litigio estratégico, y ojalá logremos que se logre un resultado, fundamentalmente porque pues las víctimas lo necesitan hoy más que nunca. Insisto que cuando tuvimos la reunión con la Comisión de Víctimas, lo que nos dijeron es que estarían dispuestos a iniciar procedimientos de atención y de apoyo para las víctimas de los legionarios, y eso es justamente lo que vamos a empezar a hacer para tratar de que esto se impulse. Todo se podría resolver si hay voluntad de la autoridad, porque si no hay voluntad, entonces hay que iniciar juicios, implican amparos, tiempo, revisiones. Litigar contra el Estado es lo más complicado. Claro, y eso ha sido, por lo menos a mí como defensor de derechos de las personas, ha sido un pan nuestro de todos los días, ¿no? Litigar contra los órganos que se supone que se dedican a la defensa de las víctimas. Los garantes, que para eso fueron creados, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, insisto que si bien la Corte ha tenido un rol muy importante, muy destacado, muy reconfigurativo del sistema de justicia nacional, de pronto también da 3 pasos para adelante y se echa uno para atrás con decisiones completamente... O al revés, sí. Da uno para adelante y se echa 3 para atrás. o se avienta uno para adelante y luego se echa 3 para atrás. Exacto. Y hay cosas, por ejemplo, que a mí me preocupan muchísimo, como lo que ocurrió ahora con las iniciativas que se presentó el nuevo gobierno, ¿no? De limitar el alcance del sistema penal acusatorio. Incluso el senador Monreal propuso limitar el alcance del juicio de amparo. Esa maniatadera de manos que le ponen a ustedes como juristas. Claro, claro, a mí me parece muy preocupante. Por ejemplo, cuando fueron los amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía, Ajá. Que el presidente dijera que había ahí un grupo de ampareros y de una especie como de mafia que utilizaba el amparo para evitar que se desarrollara su programa de gobierno. La verdad es que el juicio de amparo no tiene ese alcance. O sea, y lamentablemente, como es un tema muy técnico, no llega a la mayoría de las personas. Pero es mediático. Sí, claro, es mediático. Claro, se otorgaron una suspensión en ese momento, pero finalmente si se hubiese otorgado el amparo de fondo, no habría tenido el alcance jamás el juicio de amparo, no por lo menos como lo ha configurado la Corte y como se promovieron en esos casos para evitar que se llevara a cabo la construcción del aeropuerto. Esa es una grandísima mentira. Pero si de pronto se utiliza eso para decir es que el amparo va a limitar el proyecto del presidente para su trabajo gubernamental, y entonces vamos a limitar todavía más el juicio de amparo, como si el juicio de amparo realmente sirviera para muchas cosas. Eso es una grandísima mentira. Siempre cuando me dicen es que se abusa del juicio de amparo, bueno, aunque se promuevan muchos juicios de amparo... No quiere decir que todos se otorguen. No, pero además el juicio de amparo es súper técnico, absolutamente elitista, muy pocos abogados lo dominan, es absolutamente complejo que logres lo que quieres con el amparo. Las nuevas sentencias de la Corte lo limitan todavía más. La verdad es que no es la panacea jurídica. Para mí las víctimas están en un estado de desprotección total, ¿no? Con todo y que tenemos el control de convencionalidad, con todo y que tenemos, podemos invocar los tratados internacionales, la jurisprudencia internacional, hay una gran práctica de derecho comparado que utilizan los tribunales nacionales federales. En la teoría. Sí, claro. Tenemos bien bonito todo escrito. Sí, sí, pero además imagina, yo siempre he dicho a los juristas cuando doy clases, bueno, por lo menos los penalistas tuvieron la oportunidad de 8 años con la vacatio legis, ¿no? Del sistema penal acusatorio, que ahora además ya lo quieren cambiar cuando todavía ni no lo aprendemos. Sí, cuando todavía nadie lo domina y ahí va, ¿no? Exacto. Pero cuando se trataba el tema apenas me estaba encarrerando y ya, sí, lo quieren cambiar. Ahí vi unos memes donde sí, decía, claro. yo aprendí el inquisitivo y luego me especialicé en el acusatorio y terminé mi maestría en el acusatorio y ahora ya lo quieren cambiar, ¿no? Cuando apenas iba agarrándole la onda. Bueno, así pasa, pero cuando hablamos de derechos humanos,
el cambio fue de un día para otro. O sea, se aprueba la reforma 10 de junio de 2011 Ajá. y la Suprema Corte adopta el expediente varios 912/2010 y entonces cambiamos de un modelo de control concentrado de constitucionalidad a un modelo difuso, la interpretación conforme en sentido amplio, en sentido estricto, la inaplicación de leyes, el rol de la jurisprudencia interamericana que es de carácter obligatorio, el cambio de la jerarquía normativa con la contradicción de tesis 293/2011, es decir, hubo un cambio muy importante, pero se dio de un día para otro. O sea, no hubo 8 años de vacatio legis para agarrarle la onda a los temas constitucionales, porque antes pues un abogado penalista pues era muy feliz aplicando su código penal y su código de procedimientos penales y ahí se quedaba el asunto, pero de un día para otro en temas de derechos humanos el abogado, en función de la reforma constitucional y de estas decisiones de la Suprema Corte que yo digo que son de impacto estructural en el actual modelo de control constitucional, de un día para otro el abogado tenía que ser filósofo, experto en derecho internacional, en jurisprudencia internacional, tenía que dominar los temas constitucionales, además de todo lo que tenía que ver con su propia materia, ¿no? Y esto ha sido un cambio sumamente difícil. Para las autoridades y para todos. ¿Y qué no se supone que así está todo? Ay, no, sí. Perdón por mi chiste, Sí. Es complicado cuando te cambian la jugada en pleno vuelo, porque eso es lo que pasó. Coloquialmente lo dirían algunos que los dejan colgados de la brocha, ¿no? Hablábamos de la Secretaría de Gobernación en este tema en particular, querido mío, el subsecretario de Gobernación para estos asuntos, Alejandro Encinas, digo que también abogado, debe tener una visión más aparejada a lo que ustedes como juristas también lo saben. ¿Ha hablado con él respecto al tema de la pederastia clerical? ¿Tiene alguna posición al respecto? No he hablado con él, he hablado con personas de su equipo. Okay. Siempre hemos tenido una buena recepción por parte de la Secretaría de Gobernación. A mí me parece que yo sí le doy el beneficio de la duda al gobierno del presidente López Obrador. Obviamente vamos empezando, apenas va el segundo año de gobierno, ya todo el mundo quiere que las cosas cambien de un día para otro y pues obviamente eso es imposible, pero yo noto una buena voluntad en algunas cosas que son importantes, ¿no? Por lo menos de lo que a mí me consta. Se tiene que priorizar, digo, sí. Se tiene que hacer una lista para sí. ir palomeando lo que se va haciendo, entonces, hasta donde también es prioritativo. Hablando de adultos mayores, que volvemos al inicio, no han recibido justicia en tantos años y no hay realmente esta investigación a fondo para darle certeza a ellos, o en dado caso de que no la tengan como algunos lo dicen, pues también que se esclarezca el asunto, ¿no? Antes de que mueran. Es una situación también de conciencia de seres humanos, ¿no? Sí, claro. Yo, pues obviamente trato de impulsar los casos. Nuestras organizaciones son pequeñas. Yo digo, bueno, por lo menos la mía, que es con la que llevo el caso, somos muy pocas personas para atender tantas cosas y obviamente pues necesitamos celeridad y pues sí, el objetivo es lograr que se atienda esto de manera rápida. Insisto que ya empezamos los contactos con el actual gobierno y hemos tenido un buen trato, un muy buen trato. Por aquí, quienes están pendientes del programa, tenemos amigos que están mirándolo, nuestro rector está pendiente, doctor Anatolio González Emidio, gracias por estar pendiente. Leslie Linares hasta Michoacán, como siempre, y comparte ahí con los amigos temas importantes. El doctor Alejandro Carlos Espinosa, que nos está mirando, y de hecho nos lanza una pregunta, ahorita se la digo antes de mencionar. Edgar Durán, uno de nuestros fans, destacado, el número 1 en Estados Unidos, siempre nos mira. Buen día, Edgar Durán Hernández. El doctor Héctor Antonio Becerra Oreficia, de Becerra Oreficia Abogados, un saludo, querido maestro de justicia para todos, como siempre presente también en esta retroalimentación que tenemos. El doctor Alejandro Carlos Espinosa le pregunta, ¿el acceso a la justicia está garantizado por los actuales administradores? Bueno, primero quiero mandarle un saludo a mi querido amigo Alejandro Carlos Espinosa, un magnífico jurista que además fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De los últimos jueces ad hoc de la Corte Interamericana. Sí, claro, de los jueces ad hoc, así que me honra profundamente su pregunta. Y yo digo que hay una buena actitud, ¿no? Respecto de ciertos temas. De pronto el presidente, eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Yo estoy en el mecanismo de protección de defensores. ¿La FEADLE? ¿De la FEADLE o de Secretaría de Gobernación? No, de Secretaría de Gobernación. Okay. De Secretaría de Gobernación, he recibido amenazas como parte de mi trabajo. No a todo el mundo le gusta que le expongan los trapitos sucios. Sí, maestro. Claro. Creo que el presidente de pronto se equivoca
en hacer críticas que creo que No no se abonan. corresponden, claro, con la importancia que tiene el tema, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que está pasando con la marcha migrante de mañana, del señor Sicilia, los ataques al señor Sicilia, por ejemplo, y a otros defensores de derechos humanos o críticas indiscriminadas a quienes defienden derechos humanos, me parece que eso es peligroso y es equivocado. Yo confío siempre en la buena fe del presidente de la República y sé que él sabe que tiene un equipo sensible, o sea, a lo mejor él se equivoca en la mañanera y dice cosas, pero a mí me parece, por ejemplo, que el señor Encinas es muy consciente de esa situación, claro. y su equipo, que es un equipo de gente que incluso viene del movimiento de defensa de derechos humanos, pero creo que eso de pronto no abona, ¿no? Y que además no se corresponde con la buena actuación que tienen en la práctica, ¿no? Sobre ciertos temas sensibles importantes, porque, insisto, nosotros hemos tenido una buena acogida en la Secretaría de Gobernación y ese buen trato y esa sensibilidad no se corresponde con que a veces el presidente dice cosas que no vienen al caso. Pero bueno, el punto es cómo logramos, ¿no? Hacerle saber al presidente que las organizaciones civiles históricas de defensa de derechos humanos, pues siempre han sido críticas de todos los gobiernos. No es algo nuevo de hoy. ¿Hasta dónde influye también que yo estoy en contra de muchos activistas, y lo he dicho aquí muchas veces, o del activismo como tal, porque muchos lo han hecho ya un negocio, una industria del activismo, y se cuelgan de los casos más inverosímiles, donde no tendrían vela en el entierro para aparecer y salir a cuadro. También utilizar mediáticamente a las víctimas para sobresalir o para llevar algo a mi molino no es tan correcto ni tan ético. ¿Hasta dónde también esta parte de quienes han hecho un negocio de las víctimas en nuestro país y en el mundo repercute en opiniones como las que lanza él? Digo, sí. Ataques también tenemos de personas que no les gusta lo que decimos y de repente son activistas y casi compruébenmelo, y los invitamos a venir y ya no quieren aparecer aquí a cuadro, ¿verdad? Claro. Pero ¿hasta dónde también influye esta situación? Yo francamente siempre he dicho que es muy fácil hacer la distinción. O sea, de verdad, es muy fácil, porque hay organizaciones históricas que todo el tiempo han estado presentes. Yo, por ejemplo, podría decir la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Artículo 19. O sea, sería muy sencillo de verdad darse cuenta de toda la trayectoria de las organizaciones. Yo les llamo organizaciones históricas que son muy serias y que se han dedicado a la defensa de los derechos fundamentales en distintas temáticas. Okay. Y que también es muy sencillo saber cuáles son aquellas organizaciones que han servido, personas. Sí, claro, o personas que han servido, digamos, de parapeto gubernamental para atacar incluso a las organizaciones históricas. No sabemos que desde el gobierno de Calderón, el gobierno de Peña Nieto, quiénes eran los que salían supuestamente a representar a la sociedad civil, y en realidad no eran más que grupos que apoyaban las prácticas autoritarias de esos gobiernos. Y que además esas organizaciones que colaboraban con el gobierno servían para maquillar cifras también. Por supuesto, además de que recibían recursos e indiscriminadamente apoyaban políticamente al gobierno, perseguían a los defensores de derechos humanos históricamente. Y adquirían el poder político del protegido. Sí, claro, hasta candidaturas a cargos de elección popular obtenían porque tenían vínculos partidistas. En cambio, las organizaciones civiles de derechos humanos, yo he colaborado con las más importantes ONGs de este país, como la la Comisión Mexicana, como el PRO, la Fundación para la Justicia, en varias ONGs. Yo no tengo una militancia partidista y ninguna ONG tiene una militancia partidista, y mucho menos están auspiciando el trabajo gubernamental. Entonces, obviamente, estas organizaciones civiles históricas y serias han sido siempre una piedrita en el zapato para los gobiernos. Y el presidente López Obrador, pues obviamente no puede esperar que estas organizaciones civiles históricas y serias, que tienen una agenda también desde hace muchísimo tiempo, pues se pongan a aplaudirle al gobierno. Eso no va a ocurrir jamás. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, a nosotros no nos gusta la militarización del país, no estamos de acuerdo con la composición militar de la Guardia Nacional. No puede esperar el presidente que nosotros salgamos a aplaudir eso cuando históricamente hemos peleado contra la militarización. Entonces nos volvemos organizaciones incómodas. Entonces es absolutamente fácil distinguirnos entre aquellas que juegan con el gobierno, que les apoyan en sus iniciativas autoritarias, represivas, totalmente contrarias a un espíritu emancipatorio, y ubicar a aquellas que históricamente han hecho lo correcto de defender las libertades con un ánimo emancipatorio y real, ¿no? O sea, es muy sencillo distinguirlas, de verdad es muy fácil.
Es muy fácil darse cuenta. Por aquí también tenemos una pregunta de nuestra querida catedrática, especialista en idiomas, sobre todo en inglés. Por aquí en nuestro campus también está la doctora Ofelia, la maestra Ofelia Alemán García. ¿Siempre ha habido pederastía clerical? ¿Ha aumentado o es que ahora nos enteramos de más cosas por las redes sociales y las comunicaciones? Felicidades por el tema. Sí, eso es otra cosa importantísima, ¿no? Por ejemplo, yo creo que las redes sociales juegan un rol absolutamente importante. Ha venido a revolucionar la manera en cómo nos tratamos y cómo además el gobierno nos trata, ¿no? Así es. Yo, por ejemplo, por supuesto que considero que en ningún sentido vivimos en una dictadura y tampoco creo que el presidente López Obrador sea autoritario, ¿no? Creo que sea centralizado el poder, yo no estoy de acuerdo con eso y con otras muchas cosas, pero no creo que tengamos un gobierno autoritario y tampoco una dictadura. Ajá. Y me parece que las redes sociales tienen un rol absolutamente importante, ¿no? Y que actualmente nosotros podemos dar a conocer este tipo de información justo como en un programa como este. Nos sirve de contrapeso en muchas vertientes. Yo creo que la gente, cuando hablan de dictadura, a mí me da mucha risa porque, bueno, no conocen el concepto total de la palabra. No, es absurdo. Yo tengo 43 años, a mí todavía me tocó, digamos, como ya los residuos del régimen priista de corte autoritario, pero yo me acuerdo cuando, siendo muy chavito, veía los informes de José López Portillo, ¿no? Todavía me tocó, yo lo recuerdo incluso, los informes presidenciales. ¿También le gustaba ver eso? Nos decían raros por ver esas cosas. Sí, por ver esas cosas. Y yo estaba joven, muy joven y lo escuchaba. Pero a mí me parece que en la época del régimen autoritario, un programa como este, bueno, no, obviamente no existían las redes sociales, pero habría sido impensable, ¿no? Hoy ya no hay nada, no hay forma de ocultar nada, ¿no? Absolutamente nada. Entonces no nos vayamos a 2 sexenios atrás. Sí, claro. Sí, claro. Hoy ya no se puede ocultar nada. Hoy perfectamente se pueden plantear los temas. No necesitas a Televisa ni a TV Azteca para decir lo que quieres decir. Hoy los periodistas, por ejemplo. Y no te lo editan, porque estamos en vivo. Sí, y totalmente. así en vivo pasa completamente al rato en YouTube. Así como está, sin edición, sin nada. Claro. Y hoy todo el mundo dice lo que se le pega la gana. Yo de verdad trato de escuchar a todo el mundo. Entonces, eso te enriquece en información y es muy bueno. O sea, yo escucho desde a Ricardo Alemán que las benditas redes, dice. Sí, claro, las benditas redes. Yo de verdad escucho desde a Ricardo Alemán que despotrica todos los días contra el presidente López Obrador y su gobierno, ¿no? Es como la vecina de la vecindad, ¿no? Que sale a gritar en contra de... Sí, claro. Pero también escucho al diputado Gerardo Fernández Noroña en sus columnas y me encanta escuchar lo que él dice en su canal de YouTube. Cuando la vida le dio la oportunidad de decir, tenía razón, Gerardo, mira lo que le dijiste en tribuna a Genaro, ¿verdad? Y ahí salió todo. Sí, claro, no, buenísimo, pero eso te nutre, ¿a poco no? O sea, escuchar a todo el mundo. O sea, yo, por ejemplo, en temas internacionales escucho desde Hispan TV, que son absolutamente contrarios al gobierno estadounidense, como a Jaime Bailey, presentador peruano que es progringo a muerte, ¿no? Ajá. O sea, yo digo que hoy ya no hay forma de que nos oculte nada. La información está ahí y tenemos que utilizarla y aprovecharla. Y vemos la vertiente de cualquier país, la visión de un periodista desde cualquier país hablando de entorno mundial. Y queremos saber de México, pues vamos a escuchar la visión de cómo nos miran afuera, en el sur o en el norte de nuestro continente, o cruzando el charco, nos miran de una forma completamente diferente. Sí. Me dice por aquí, como comentario, hablando de espías, hablando de el coartar la libertad de acción y de expresión de las organizaciones, de las ONG en sexenios pasados, hasta dónde el software como el Pegasus también interfería, el saber que estaban pendientes de qué hacías y qué no hacías, y no sabemos si sigan pendientes de qué hacemos o no hacemos, porque muchos descubrimos que incluso nuestros teléfonos los ponchaban, como le llaman ellos. Sí. Esa necesidad. Bueno, sin duda que eso operó, o sea, porque si hay denuncias reales y está documentado de que se utilizó ese software para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos. Yo nunca he tenido la impresión de ser espiado o algo por el estilo, pero bueno, nuestro trabajo resulta siempre de impacto relevante. Por supuesto. Y no podríamos nosotros estar ingenuamente pensando que no pudiéramos ser susceptibles en cualquier momento de eso, ¿no? Parafaseando Corral, ¿a usted le gusta pisarle los callos al diablo, maestro? Al gobernador de allá de Chihuahua, ¿no? Que dice, sí. Pero de eso se trata también el mundo en el que usted se maneja, la ética, la deontología del profesional, hacer las cosas bien y llevarlas
hasta las últimas consecuencias, hablando de la cultura de denuncia? Sí, yo creo que sí. Yo actualmente, yo confío en el presidente López Obrador, yo confío cuando él dice que él no espía y que no hace eso. Yo sí tengo confianza en él, pero obviamente es un ser humano que quizá a veces no sepa qué pasa abajo. Exactamente, claro. Es a lo que me refería. Es que, ¿qué tal si después lo salen como le sale un genarazo por ahí? Sí. Cuando pasa el tiempo, yo no sabía que estaban haciendo atrás. Porque de verdad, o sea, hay gente que dice, es que cómo es posible que el presidente no sabía, por ejemplo, lo de las ligas de Bejarano y su dinero. Digo, y puede ser que no sepa. O sea, eso sí puede ocurrir, ¿no? Entonces, el presidente es un ser humano, o sea, no no es omnipotente, sí, ni claro, omnipresente. Por supuesto, no es omnipotente, omnipresente, y ahí hay que estar muy, muy, muy pendientes de las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo digo, si John Wayne Gacy Jr., que era un asesino en serie, asesino, el payaso Pogo, ¿no? Ajá. El tipo masacró a 30 adolescentes y los escondía en el sótano de su casa, y su esposa no sabía nada. De verdad, y se acreditó que ella no tenía ni idea que su esposo era un asesino serial. Si así las esposas no saben qué es lo que está pasando con sus propios esposos, ¿no? Durmiendo con el enemigo, aquello. Sí, pero por favor, alejado de la realidad. Sí. Enteramente, o sea, entonces yo si bien confío en el presidente, de verdad hay que ver qué está pasando abajo, porque, por ejemplo, últimamente se ha dado un fenómeno que es sumamente preocupante, que ha sido las llamadas de extorsión específicamente a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, el caso, por ejemplo, de Denise Dresser, ¿no? Y de otros críticos de la sociedad civil que de pronto, de buenas a primeras, sufren extorsiones y, por ejemplo, en el caso de Denise Dresser, que se dio a conocer, que a su mamá le llamaron, tiene 80 años, dijeron que ella estaba secuestrada, le pidieron que fuera a un hotel a entregar un vehículo y ella estaba en su casa, ¿no? Pero no solamente ha pasado con ella, ha pasado con Katia de Artigues, ha pasado con Sabina Berman, ha pasado con otras personas. Entonces la pregunta es, ¿por qué está tan enfocado ese tema? Sí, es cierto, todo el mundo ha sufrido, o mucha gente ha sufrido esta situación, pero de pronto parece que hubo como un incremento en activistas, en periodistas, y yo francamente confío en el presidente, pero el presidente en serio controla toda la estructura gubernamental. ¿Qué intereses están detrás del presidente que él no sabe que están ahí, ¿no? Digamos esto que se llama como el sector oscuro gubernamental, de intereses que están metidos allí, ¿no? Entonces hay cuestiones que hay que estar... también, perdón que lo interrumpí, maestro, hasta donde también el fuego amigo, porque esta otra situación. Sí. Mencionábamos antes de entrar al aire que muchas veces en las redes sociales encontramos para equiparar, que no debiéramos, pero equiparar un chairo atacando a fifís ahí y atacando a formas de pensar, un izquierdoso atacando a un ultraderechista, pero yo le comentaba hasta donde muchas veces resulta que el izquierdoso no era tan izquierdoso, es un ultraderechista disfrazado de izquierdoso para atacar y crear una polémica. ¿Pudiera suceder un escenario tan macabro, tan truculento para desestabilizar al país? Yo francamente no lo dudo, o sea, creo que hay cosas que nosotros no sabemos. Digamos, los estadounidenses tienen un concepto que es el estado profundo, ¿no? Uh-huh. El estado profundo, pues, son estos sectores de interés que están enquistados en el gobierno y que van en sentido contrario a lo que el gobierno legítimo quiere. Y tienen su propia agenda. Sin duda, ¿no? Que solamente ellos la conocen. Claro. Exacto. O yo creo que el tema, por ejemplo, del Culiacanazo muestra mucho eso. Exacto. O sea, yo digo, es que todo el mundo critica al presidente. ¿Por qué no tomó la decisión de detener al hijo del Chapo? Ok, ¿y qué tal que ese operativo deliberadamente se hizo mal para dejar mal al gobierno? Es una de las posibilidades, claro, ¿no? Puede haber sido una la matazón, que es lo que querían, ¿no? Que pretendían, porque digo, perdónenme por mi barbarismo, pero así se manejó y así lo manejaban, porque este modismo es de allá de Sinaloa. Lo que querían provocar era una matazón, decían gente de allá de Sinaloa, sí, precisamente para evidenciar la poca actitud o la ineptitud del gobierno en turno. Sí. Entonces, ¿se puede llegar a esos excesos? Son prácticamente... Es que yo creo que sí, porque además que el presidente López Obrador a mí me parece un presidente bastante moderado. Creo que, por ejemplo, ha hecho propuestas, de verdad, por ejemplo, las últimas de seguridad no me gustan ni tantito, el tema de la Guardia Nacional y cosas por el estilo, pero de verdad es un presidente moderado. Por ejemplo, yo puedo decir una cuestión. Cuando dicen que el presidente controla la Suprema Corte,
Porque él ha propuesto a 3 integrantes, ¿no? Ajá. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la actual ministra Farhat, ¿no? Y de pronto ahorita se me olvidó el nombre de Yasmín Esquivel, la ministra Yasmín Esquivel. Por el esposo, que también ahí vincularon. Sí, claro, pero yo lo que puedo asegurar, yo veo las sesiones del Pleno, en repeticiones en la videoteca de la página de la Suprema Corte permanentemente. Y yo lo que puedo asegurar, porque yo lo veo, es que la ministra Yasmín Esquivel no vota con el ministro Juan Luis González Alcántara. Y la ministra que apenas va incorporándose, Farhat, pues está también como enganchándose apenas con el nuevo cargo. Yo me pregunto, si el presidente controlara a los ministros que él propuso, pues votarían igual en temas tan absolutamente sustantivos, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, se queda clarísimo que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá es un ministro muy garantista. Por supuesto. Él llegó a sustituir al ministro José Ramón Cosío y no obstante que siempre extrañaremos al ministro Cosío por su gran influencia, de verdad no le pide nada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. A mí me encanta el ministro Juan Luis González Alcántara, es un gran ministro, muy ecuánime, con un gran equipo. La ministra, la que nombraron, que es la del contrastista, de pronto se me olvida su nombre. Yasmín Esquivel. La ministra Yasmín Esquivel es un poco más conservadora. Todavía no sé cómo va la ministra Ríos Farhat, porque insisto que apenas se va enganchando y poco a poco va avanzando en los temas. Pero a mí me queda claro, por ejemplo, que la ministra Yasmín Esquivel es más conservadora que el ministro Juan Luis González y que no van juntos en las votaciones. Entonces, cuando me dicen, es que el presidente controla la corte, ¿de qué me están hablando? Pero aparte se lo dice quienes no tienen noción del mundo jurídico. Pero en su vida han escuchado una sesión del Pleno, nunca han leído una sentencia de la Suprema Corte. Entonces, es absurdo. O, por ejemplo, que digan que el ministro Saldívar, ¿no? Arturo Saldívar es un subordinado de López Obrador, es una grandísima patraña. O sea, el ministro Saldívar ha sido siempre garantista, siempre ha sido un ministro de izquierda, de pensamiento emancipatorio, que ha tenido una agenda bien interesante a favor de la libertad y que bueno, pues si hoy llega un gobierno como el del presidente López Obrador en donde coinciden en propósitos y el ministro Saldívar lo que ha mostrado es que cuenta con el apoyo del presidente. Y tan cuenta con el apoyo del presidente que eso en lugar de ser una desventaja, es una gran ventaja. Presión y también presión. Sí. Porque es un compromiso muy grande. Es un compromiso muy grande, pero además el presidente de la Corte hace política. O sea, aunque nos digan, no, los ministros no hacen... No, claro que sí. En este país, ¿quiénes gobiernan? Gobiernan la Corte, gobiernan los legisladores, gobierna el presidente de la República, gobiernan los órganos autónomos. Por eso se llaman órganos del gobierno. Y los órganos del gobierno hacen política, ¿no? El presidente Saldívar hace mucha política para no permitir que se avasalle por parte del Ejecutivo, un Ejecutivo tan legítimo y con gran poder. El ministro Saldívar ha sabido cómo sortear las presiones que vienen del entorno del actual Ejecutivo y ha tomado en sus manos la rienda del Poder Judicial. Y yo creo que esto se ha manifestado muy claramente, por ejemplo, en procedimientos administrativos contra malos magistrados, contra jueces corruptos, acosadores, en fin, ¿no? Y aparte que algunos, en el mundo jurista, a algunos no les ha gustado mucho estas resoluciones, pero pues habría que escarbarle un poquito más por qué sucedieron, ¿no? Exactamente. A mí me habría encantado saber la opinión del ministro Saldívar. Afortunadamente se quitaron las iniciativas, ¿no? Pero yo podría asegurar, así casi lo podría apostar, que estas iniciativas que se filtraron o que se dieron a conocer o como sea que haya ocurrido, no cuentan con el beneplácito de los ministros garantistas de la Suprema Corte. O sea, obviamente no, porque son medidas regresivas. Si uno entiende un poco y ve cómo son las sesiones del Pleno y uno escucha a los ministros y se da cuenta de lo que está ocurriendo... Pero antes de todo eso, tiene un poco de conocimiento jurídico, maestro. Sí. Porque si no lo tiene y no tiene el dogma, pues entonces, aunque lo escuche, pues no va a entender de qué están hablando. Claro, pero pareciera, porque es lo que dice la gente que no está, digamos, que no sabe de los detalles de cómo opera la Suprema Corte, pareciera entonces que el presidente domina la Corte, ¿no? Y les da la agenda. Claro, tiene que hacer y que él como que le llama a los ministros que él propuso y entonces les tira línea. Eso es una mentira, eso no se corresponde con la realidad. Entonces pero es el sesgo mediático también, la irresponsabilidad de muchos medios también de se acercan a estos analistas jurídicos importantes de escritorio que nunca, y de repente dan una idea y la toman como una idea absoluta de que sí es como me está diciendo él, porque el que sabe claro. es él.
el sesgo mediático hasta dónde interfiere, porque vemos también decir a muchos, es que la Suprema Corte no hace nada, tocando el tema del que nos aboca hoy, la pederastia clerical, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda hacer algo en contra, o a que todo el proceso que debe ir de que se necesita. Claro, porque piensa la gente que hay un caso con un juez civil en Sonora y el presidente de la corte va a llamarle a ese juez, ahora quiero, obviamente la gente piensa eso. A ver, explíqueles, maestro, por favor, que no funciona como nosotros creemos. Sí, no, por supuesto que no, porque bueno, el Poder Judicial tiene su propia competencia, el Poder Judicial de la Federación y otro, el Poder Judicial local. Vaya, ni siquiera el presidente del Tribunal Superior de Justicia, por lo menos legalmente, podría mandarle y ordenarle nada a un juez de primera instancia. Menos el presidente de la Corte va a andar tirando línea a jueces locales. Pues no, se requiere todo un procedimiento. O sea, llevas un juicio en primera instancia, apelaciones, después amparo, después la posibilidad de que ya sea por temas constitucionales un amparo directo en revisión, ejercicio de facultad de atracción, reasunción de competencia, o sea, en fin, para que la propia Suprema Corte pueda conocer un caso se tarda mucho y además tiene también sus propias limitaciones según el tipo de recurso que existe, entonces no es nada sencillo y por esa razón yo lo que digo es que aquí sobre el tema del sesgo mediático quiero hacer hincapié en algo. Yo he notado la tendencia, porque yo escucho a todo mundo que además se contrapone y se detestan entre ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ver a Sin Censura Media, como puedo escuchar a Ricardo Alemán, que digamos que están en el punto opuesto radical, ¿no? Y lo que he notado últimamente es que la gente no escucha a aquellos periodistas o aquellos críticos o activistas que no quiere escuchar. Cada quien que no coinciden con lo que yo quiero. Sí, claro. No me dicen lo que yo quiero oír. Exactamente. Yo, por ejemplo, escucho a Chumel Torres, ¿no? El Pulso de la República. Antes, digamos, los que estaban con López Obrador escribían en los comentarios en su programa, no, eres un vendido y, ¿cómo dicen? Chayotero, ¿no? O a Ricardo Alemán también le decían lo mismo, o bien a los de la octava, ¿no? Que están como más cercanos a López Obrador. Y antes sí tenías ahí a los que los criticaban, eres un vendido chayotero del actual gobierno. Bueno, antes eso lo veías, pero hoy ya no. Yo, por ejemplo, cuando veo todos los comentarios del programa de Chumel, todos son a favor de él. Cuando uno veo el programa de Ricardo Alemán, todos los comentarios son apoyándolo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Están filtrados? No. Que la gente ya no escucha al otro. A ver. Que la gente escucha lo que quiere escuchar. Claro, o sea, a mí me interesa un pepino si Ricardo Alemán tiene o no algo de verdad, porque yo si apoyo a López Obrador, lo último que quiero es alguien que lo critica. Entonces no lo veo. Entonces no lo ve. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se quedan con una sola versión de la historia. Ajá. Yo por eso lo que digo es, escuchen a todo el mundo, porque todo el mundo tiene algo de razón en algo y enriquece tu criterio, te das cuenta de cosas. En cambio, la gente se ha dado ese fenómeno, ya está harta, se dividen, ya mejor oyen lo que quieren oír, se acaba el diálogo, se acaba el entendimiento y entonces empiezan los fanatismos y eso es totalmente como los grupos de Facebook. Como los grupos de Facebook, exactamente. Yo solo escucho a mis cuates. De por sí Facebook y las redes sociales tienen un algoritmo que hacen que te llegue la información, ¿no? Te llegue la información que tú escuchas. O sea, Facebook, por ejemplo, te manda información tomando en cuenta lo que tú ves regularmente. Claro. Entonces, a mí me da mucha risa cuando dicen, yo solamente tengo a mis amigos que piensan como yo, pero es que aunque tú no quieras, el algoritmo de Facebook te pone pura gente que piensa como tú, ¿no? O sea, no te va a presentar a alguien que no piensa como tú o que no tenga, o no te va a presentar publicidad de cosas que no te importan. Vivimos en una pequeña islita, ¿no? Entonces, si uno no tiene la idea proactiva de buscar más información por todos lados y hasta por debajo de las piedras, donde escuchemos todos los criterios posibles, pues entonces vamos a estar siempre con un ojo tapado. Ese es un serio problema. Exacto. La Big Data, nos dice el ingeniero. Así es, la Big Data es la que nos regula. Digo, los algoritmos que en algún momento hablaban de los Zavala, pero aquí es otra situación, se manejan hacia donde quieren. Todo es beneficio de todos. El chiste es que nosotros como seres humanos, a nosotros nos dicen que nosotros tenemos la posibilidad de elegir porque ponemos el dedo. Ajá, sí, queridos amigos, nosotros. Hablando de justicia selectiva, por Dios, Pedro Ayala Hernández nos está viendo. Gracias, Leslie, que es un programa excelente. Dice, como siempre, feliciten a DEC TV. Pero, maestro querido, retomando el tema que nos ocupa, la pederastia. Entonces, ¿qué podemos esperar con estos juicios? Usted nos dice que representa legalmente a un grupo de víctimas.
en este caso. ¿Cuál es su visión, su perspectiva en este 2020 que pueda lograr al respecto, tanto en el resarcimiento de daños o pues en el que por lo menos se den a conocer los hechos tal como sucedieron, aun cuando el culpable principal ya no esté en este plano? Pues yo creo que va a ser una batalla legal a largo plazo, lamentablemente, y sumamente compleja, llena de recovecos jurídicos, plagada de recursos, y además justamente por eso lo que hemos buscado es tratar de llegar a un entendimiento con el nuevo gobierno, y hemos buscado ese acercamiento, y insisto que tenemos un buen trato, pero hay cosas que por supuesto también rebasan a las autoridades gubernamentales del Ejecutivo en particular, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la estructura legal, tiene que ver con el diseño constitucional, tiene que ver además con inercias históricas, o sea, no solamente es una cuestión solo de voluntad, ¿no? Sino que tiene que ver con muchas cosas. Entonces, ¿qué vislumbro? Pues una batalla muy dura, en donde quizá las víctimas encuentren pues con mucho retraso la posibilidad siquiera de acceso a la justicia, y precisamente por eso yo hago un llamado a las autoridades del actual gobierno para que agilicen las cosas y para que tengan mayor sensibilidad en la atención de este tipo de asuntos, ¿no? Porque no solamente es el caso de las personas que defiendo, que son víctimas de los sacerdotes que los atacaron cuando eran menores, sino llevo otro tipo de casos adicionales en donde y que en también... este caso, disculpe que lo interrumpa, son las víctimas directas, pero hay víctimas indirectas en estos procesos, hablando principalmente de los familiares directos, padre y madre, que al percatarse de toda la situación también sufrieron todos los embates y todo lo que conllevó. Digo, sufrieron porque hablando de personas de 80, 90 años, pues ya los padres ya no están, pero fueron víctimas indirectas de una situación atroz que vivieron sus hijos. Claro, vivimos en una crisis humanitaria muy grave, y precisamente los órganos encargados de atender a las víctimas están absolutamente rebasados. O sea, a mí lo que estoy viendo es que, por ejemplo, la Comisión Ejecutiva está colapsada. O sea, puedes tener la mejor titular, podrás tener las mejores intenciones, podrás tener recursos también limitados, pero ante miles y miles de víctimas y que todas reclaman la atención del gobierno con prioridad, la verdad es que esta situación está rebasando la autoridad gubernamental, la está rebasando, y además con los altos índices de violencia que todavía se siguen presentando, ¿no? Pues las víctimas nuevas que van haciendo a diario. Sí, claro, y además dicen que 2019 fue el año con mayores víctimas en la historia de México. Eso es verdaderamente preocupante, y yo creo que todos tendríamos que estar dando nuestro mejor esfuerzo, porque el presidente no va a terminar con esto solito. Esto no va a ser una obra de una sola persona. Claro. Esto nos llama a todo el mundo a estar presentes, a aportar constructivamente nuestras ideas y de colaborar con muy buena voluntad para lograr que las víctimas accedan a la justicia. Entonces, si tenemos un gobierno que tiene esa intención, yo digo, son 2 años apenas, y enfrenta muchísimos ataques, y eso pone al presidente en una actitud de defensa permanente. Creo que eso no abona en nada, ¿no? Además, con muchas mentiras, con muchas cosas que no se corresponden con la realidad, con esto de que vivimos en una dictadura, somos Venezuela, presidente autoritario, o sea, eso no abona a nada, ¿no? Entonces digo, ¿cómo nosotros logramos ser constructivos? Y lo más importante, que el gobierno se dé cuenta que las organizaciones civiles que de verdad buscan construir quieren tener un acercamiento serio con el gobierno, por lo menos de mi parte y de las cosas que yo hago. Yo jamás he sido una persona que quiera destruir, quiero construir. Como nosotros mostramos una buena voluntad, que esperamos que el gobierno siga manteniendo esa buena voluntad. La ultraderecha en nuestro país históricamente nos dice que está ligada precisamente a la Iglesia Católica. Por ahí supimos, hace tiempo se hizo denuncia, yo escribo en SDP, como todos saben, y yo mencioné columnas al respecto. ¿Se acuerda de San Luis Potosí, de Aguascaliente, de colegios y demás, donde eran parte del gobierno y fueron violentados los hijos y no denunciaron porque pertenecían a miembros activos de la Iglesia y somos, o sea, hasta dónde también
también esta protección que un sector de la sociedad da al clero, que está violentando incluso a sus hijos? Porque ahí hay una situación también muy grave, maestro. ¿Cómo están violando mi confianza? Porque yo les deposito en manos de los representantes de Dios en la tierra, en el Dios en que yo creo, les dejo a mis hijos desde la primaria, secundaria, además seminarios, y violan mi confianza, abusan de mi hijo, abusan de sus derechos, pero en aquellos de que yo estoy dentro, me quedo y me convierto en cómplice de una situación como esa. Sí, eso es preocupante. Es que es complicado, ¿verdad? Sí, claro. Por ejemplo, a mí me preocupa el acercamiento del presidente con los sectores evangélicos. Me parece que el laicismo es un elemento de identidad del Estado que además se ganó con una guerra. Hubo gente que murió para separar al Estado de la Iglesia o la Iglesia del Estado, ¿no? Eso es súper importante. Creo que este acercamiento no presagia nada bueno. Y adicionalmente, bueno, hay por ejemplo historias que ahí están y que hay que tenerlas presentes, ¿no? Se ha dicho, por ejemplo, que Alfonso Romo, que es una persona muy cercana al presidente López Obrador. El brazo de los empresarios. Sí, por supuesto. Claro. Entiendo que el presidente es pragmático y que además digo que el gobierno del presidente López Obrador es como la casa del jabonero, ¿no? Ahí todo mundo llega, o sea, tienes personas como la senadora Lili Téllez, que es una defensora de lo que ellas llaman el derecho a la vida, ¿no? Que son estos grupos pro vida de ultraderecha. A mí no se me olvida aquella entrevista sobre la cama de la niña muerta y desde ahí sí, guardo mi distancia. Eso es una cosa bastante clara en un gobierno que para poder lograr el triunfo necesitó de una alianza lo más amplia posible, ¿no? Entonces tienes personajes de la derecha como Germán Martínez, que en su momento, yo me acuerdo de un artículo que escribió contra Lázaro Cárdenas, ¿no? Diciendo que era un muerto que apestaba, que estaba en contra de las iniciativas de la izquierda. Bueno, fue una diatriba brutal. Sí, fiel a su estridencia, a la estridencia que maneja. Sí, ahí estaba, está actualmente Germán Martínez, ¿no? Y señor Alfonso Romo. Porque lo digo lo de Romo, porque en su momento se denunció que cuando Carmen Aristegui y Javier Solórzano presentaron el caso, creo que tenían un programa que se llamaba Punto Rojo, una cosa así, Círculo Rojo, creo que se llamaba. Que él fue quien influyó para que lo sacaran del programa. Okay. Porque ellos habían sacado el tema de la pederastia clerical, ¿no? Entonces ahí hay ciertas cosillas que no están como muy, no son muy satisfactorias, pues, ¿no? Y que nos ponen los focos rojos sobre... Nos ponen los focos rojos, exactamente, porque finalmente el presidente López Obrador para gobernar, esto pues lo entiendo porque también soy una persona que sabe cómo es el mundo y la vida, pues necesita una muy amplia alianza. O sea, ¿por qué razón no rompe con Bartlett a pesar de la información de que Bartlett se ha enriquecido históricamente y que tiene un montón de lana? Bueno, obviamente eso, el presidente tiene un sentido de orden práctico, necesita mantener la alianza si es que aspiramos a siquiera algún día cambiar las cosas en México. No me gusta, obviamente, pero lo entiendo, sé por qué está ocurriendo las cosas, pero justamente por eso, al ver cómo están las alianzas, al ver sectores con los que yo no correspondo al interior del propio Morena, digo, por ejemplo, ahí está la señora Lili Téllez, pero, por ejemplo, hay senadoras feministas que me encantan, ¿no? Como, por ejemplo, Malú Micher, como Citlali Hernández, o la senadora que más me gusta, porque es verdaderamente piensa lo que yo, la senadora más posmoderna, la senadora que habló de que no comieras carnitas, con Jesús Rodríguez. No, Jesús Rodríguez. Ajá, a mí la verdad. Para algunos otros Jesús Rodríguez pudiera ser así como que, wow, ¿qué hace ahí? No, sí, para algunos otros. Sí, no, pero a mí me encanta Jesús Rodríguez, o sea, a mí Jesús me representa, porque defiende mis ideas, o sea, yo creo que si con alguien correspondo es con Jesús Rodríguez, por ejemplo, me encanta Malú Micher, o sea, hay sectores en Morena con los que yo creo que se pueden trabajar, hay otros sectores con los que no se puede transitar ni tantito. La cuestión entonces es cómo generamos las alianzas al interior del gobierno, al interior de Morena, porque hay gente muy decente en el actual gobierno, otras que por supuesto, para lograr el bien común. Sí, por supuesto, otras personas que por supuesto no nos vamos a entender jamás, pero entonces busquemos la ruta, y si ya vimos con quiénes sí podemos entendernos, entendámonos por esa ruta, ¿no? Y busquemos estos sectores al interior del gobierno para poder lograr cambios, o sea, pero no lo vas a lograr desde el extremismo, la cerrazón, la mentira, la patraña, o sea, eso no se puede, hay que construir
construir, no hay que destruir. Es a lo que venimos a erradicar, esa era la promesa. Enteramente, exactamente. El gobierno necesita ayuda, necesita la ayuda de toda la gente, porque las cosas no van a cambiar con una persona, van a cambiar si todos nos ponemos a trabajar conjuntamente por este gran país que es el nuestro. Maestro, aquí también hay otra cuestión. Lamentablemente, las víctimas clericales de pederastia clerical no terminaron con las víctimas de Marcial Maciel. Siguen y van a seguir. Usted está apoyando a ellas, las está acompañando en el camino. Si alguien de quienes nos miran supiera de algún caso similar y tuvieran la necesidad de acercarse a usted, ¿pueden hacerlo? Sí, digo que yo generalmente mi organización no es muy grande, entonces pues apenas a duras penas podemos con tantos asuntos que llevamos, que además casi... Pero por lo menos la asesoría, porque ya tiene el camino andado. Sí, por supuesto que podrían contactarme. Aquí le dejaría el número de contacto por si alguien quisiera. Si alguien quiere que contacte directamente con nosotros para no darlo al público. Sí. Por cuestiones de seguridad, queridos amigos, porque entenderán que el tema es, les decía en un inicio, es escabroso, es muy difícil y el maestro ha recibido amenazas de mucho tipo y por esa razón guardamos confidencial su número. Pero si alguien tiene alguna denuncia o necesita su asesoría, acuda con nosotros directamente, háblenos o venga incluso aquí a Insurgente Sur 623, donde tenemos el estudio en el campus de Insurgente de INADEC, háblenos y los contactamos directamente, porque lamentablemente quisiéramos decir que no, pero lamentablemente situaciones como esta siguen en nuestro país y muchos chicos, muchas niñas, muchos están expuestos o están sufriendo violencia o pederastia clerical y eso, aunque no nos guste tratarlo porque es aberrante, es un problema en México sucede y en el mundo, pero estamos hablando de México. Claro. Maestro, siempre les agradecemos la cátedra gratuita que nos otorgan, que nos regalan a nombre de Criminogénesis en este caso. ¿Qué les puede dejar al público en general como colofón? Bueno, que creo que tenemos que, y esto yo siempre seré insistente, que construir, hay que ser muy propositivos, es el momento de hacer las cosas con buenos ánimos. Yo creo que no hay que, si bien la situación es muy difícil y la estructura, digamos, que existe actualmente legal, gubernamental y las inercias sociales que hay complican todo. ¿O las sentimos endebles? Sí, por supuesto, las sentimos endebles, claro. Pero no queda de otra más que seguir peleando. O sea, lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Hay que seguir avanzando, hay que hacer alianzas, hay que trabajar duro y no hay que perder la esperanza y menos de construir el país que queremos. O sea, creo que todo el mundo desea vivir en un país de libertades y queremos un país en donde la niñez esté protegida, en donde toda la gente sea feliz y eso es algo que se tiene que lograr por si todos ponemos nuestra voluntad conjuntamente y dejamos de odiarnos, dejamos los fanatismos, dejamos ese tipo de cosas que no nos van a llevar a ningún lado y yo creo que si nosotros hacemos tenemos esa conciencia, vamos a trascender el mal momento porque no hay mal que dure 1000 años. Así es. Ni un ser humano que los soporte, sí, claro. Así es, pues muchas gracias, de verdad, nos deja muchos temas y también nos deja la posibilidad, la puerta abierta, este es su estudio, por favor, sabemos que temas como estos y muchos más podemos tratar y podemos desmenuzar aquí, el grueso de la población yo sé que se lo va a agradecer porque necesitamos saber trasfondo, no irnos con la parte del morbo y la mediatez nada más, sino saber qué está pasando. Cualquier resolución del caso y demás, con gusto, si nos lo quiere compartir, claro que tiene sí. La puerta abierta con nosotros. Muchísimas gracias, Delia, ha sido un placer estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias, pues queridos amigos, de verdad, muchas gracias al doctor Alejandro Carlos Espinosa, al grupo Criminogénesis en www.criminogénesis.com, que ahí pueden encontrar todo lo especializado en la revista de Criminología y Derecho Penal. Queridos amigos, las mejores plumas, como siempre, escribiendo, le agradecemos infinitamente al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, como siempre, al doctor Anatolio González Emidio, nuestro rector, con esta visión tan amplia. Soy Delia Linares Alvarado y en nombre de quienes hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, muchas gracias, nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias.